Bueno, entonces, eh, listo. Eh, Nosotros habíamos examinado la clase pasada lo siguiente. Entonces, nosotros estábamos pensando en hacer como algo así. Entonces, voy a escribir esto en inglés porque es que en español suena muy raro. Galilean invariance versus Lorentzian invariance. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de un límite relativista a un límite no relativista? ¿Cierto? Entonces, principalmente, la gran diferencia entre las transformaciones de Galileo y las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Que nosotros naturalmente la estamos viendo en el contexto de la electrodinámica clásica, son dos conceptos que son experimentalmente verificables, que son la contracción de la longitud y el otro concepto es la dilatación del tiempo. Entonces, tanto la contracción de la longitud como la dilatación del tiempo son conceptos que no se pueden reproducir mediante las transformaciones de Galileo cuando yo transformo un sistema de referencia en donde tenemos un observador inercial en otro sistema de referencia, ¿cierto? Esto podría ser X3, X1 y X2. Aquí hay un observador inercial en este punto. No lo dibujemos así, dibujémoslo como alguien. Entonces, si acá tenemos otro observador inercial, recuerden que acá digamos, el chiste de la relatividad es que este observador inercial se puede estar desplazando a velocidades muy altas, comparables con con la velocidad de la luz. En ese caso, cuando las velocidades de los observadores inerciales se comparan con la velocidad de la luz, es que nosotros tenemos el enfoque relativista, ¿cierto? Y acá vamos a tener otro observador inercial, por ejemplo, o una observadora inercial. Entonces, si la observadora inercial se está moviendo con una velocidad v, con respecto al observador inercial que está en reposo, entonces es posible transformar el sistema de coordenadas x1, x2, x3 en x1', x2', x3', ¿cierto? Entonces, bajo el siguiente precepto. X1 va a ser igual a gamma que multiplica a x1', ¿cierto? Más v por t, x2, v por t', perdón. X2 es igual a x2', x3 es igual a x3', y
tenemos que T va a ser igual a T' más V sobre C por X1', todo esto multiplicado por gamma, ¿cierto? Entonces, hay varias formas de verificar que las cosas son Lorentz invariant. Y este es un Profe, concepto muy ¿la importante. velocidad de la luz no es al cuadrado? Sí, es al cuadrado. Gracias. Entonces, gracias, Oscar. Este es un concepto muy importante por un principio de la física que se llama el principio de covarianza general, ¿cierto? Entonces, yo no sé si yo les enuncié esto la clase pasada. General Covariance Principle. ¿Cierto? Entonces, el General Covariance Principle dice así. Se los voy a escribir en inglés que es más fácil. Physics should be independent of the choice of coordinate system. ¿Cierto? Entonces, la física debe ser independiente de la selección de un sistema de coordenadas. Por eso es que nosotros habíamos dicho la clase pasada lo siguiente. Si la observadora inercial, digamos, está en una posición de origen sobre la cual se encuentra una carga de valor más Q, ¿sí o no? Entonces, esa observadora inercial va a estar midiendo, o digamos que la observadora inercial puede medir un campo E y un campo B, ¿cierto? Ahora, perdón, E' y B'. Para la observadora inercial, la fuerza prima va a ser igual a ¿quién? A Q por E', ¿cierto? Ahora, el observador inercial puede medir E y B, y la fuerza que va a estar viendo el observador inercial va a ser igual a ¿quién? A Q por E más Q V cruz B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, el principio de covarianza general implica que la física debe ser independiente del origen de coordenadas, ¿cierto? Entonces yo podría decir lo siguiente, que la fuerza medida por el observador inercial en el sistema no primado, que sería Q por E más Q por V cruz B, va a ser igual a la fuerza medida por el observador en el sistema de referencia primado, y esto va a ser igual a Q por E'. De acá nosotros podemos verificar que entonces E' es igual a E más V cruz B. Entonces digamos que esto sale del principio de covarianza general, ¿cierto? Que es, digamos, supremamente importante pues en ese aspecto. Y esto tiene un efecto importante en la electrodinámica que nosotros vamos a ir, digamos, descubriendo en la medida que vamos avanzando en el segundo corte, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría con la ley de inducción de Faraday, ¿sí o no? Si, por ejemplo, yo planteo la ley de inducción de Faraday en el sistema primado, entonces, ¿cómo cambia la ley de inducción de Faraday en el sistema primado con respecto al sistema no primado? ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a ver que hay un término adicional hay un término adicional en la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Que va a ser el término debido al observador móvil, ¿sí o no?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos calcular en la ley de inducción de Faraday? En la ley de inducción de Faraday, básicamente, a nosotros nos interesa eh, calcular la fuerza electromotriz inducida. Entonces, partimos de la ley de inducción. Entonces, partiendo de la ley de inducción, de Faraday-Lenz, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada de la inducción con respecto al tiempo. Segundo, chicos, que el amiguito no va a dejar dar clase. Segundo, me pongo los audífonos porque yo no me puedo escuchar. Creo que ustedes tampoco. Bueno. Entonces, nosotros partimos de la ley de inducción de Faraday. Podemos despejar de acá el campo eléctrico. ¿Me pueden escuchar ahí, jovencitos? Profe, se escucha un poco más bajo de lo normal, pero sí se le escucha. Lo mismo que dijo Oscar. Bueno, esperemos que eso cambie en unos segundos. Entonces, E sería igual a E' menos V cruz B, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar acá esta cuestión. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que el rotacional de E' menos V cruz B, ¿cierto? Es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, si yo aplico acá el teorema de Stokes a esta expresión, entonces básicamente esto qué implica. Tengo el rotacional de algo, entonces acá escribo rotacional de producto punto con un diferencial de área integral doble sobre una superficie abierta, ¿cierto? Entonces menos integral doble sobre una superficie abierta de, esto sería el rotacional de V cruz B, producto punto con el diferencial de área, ¿cierto? Bueno, muy bien, y entonces esto quedaría como menos la integral doble sobre una superficie abierta de dB de t, producto punto con el diferencial de área, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, si utilizo el teorema de Stokes, entonces teorema de Stokes, entonces por el teorema de Stokes esto queda como la integral de línea sobre gamma que delimita S de E punto de L, ¿cierto? Bueno, esto realmente es prima. Esto tendría que ser primado acá, ¿cierto? Esto es primado, muy bien. Esto sería primado, producto punto con el diferencial de línea. Y esta de acá sería entonces la integral sobre gamma de V cruz B punto diferencial de línea, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto como nos viene a quedar así.
venimos a ver que esto sería algo como eh, la integral de línea sobre gamma de E' punto diferencial de línea, ¿cierto? Acá, entonces esto quedaría igual si yo despejo de acá este término, entonces esto me queda como menos la integral doble sobre S de la derivada de B con respecto a T, diferencial de área integral sobre gamma de V cruz B punto de L, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las variables que está midiendo el observador no primado? El observador no primado está midiendo la derivada de B, la velocidad y B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá nosotros vamos a poder definir lo siguiente. Observen, chicos. Acá, este término de acá, entonces es el término que yo voy a llamar el voltaje inducido o la fuerza electromotriz inducida, EMF, inducido pero primado, ¿cierto? Voy a llamar esto E', ¿cierto? Por lo tanto, E' va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida vista por el observador no primado, que sería entonces la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? De la integral doble sobre S de V punto de A, que es el flujo, ¿cierto? Más la integral sobre gamma de V cruz B punto de L, ¿cierto? Entonces acá realmente hay un término adicional, ¿sí o no? Entonces acá hay un término adicional eh, y ese término adicional se llama la fuerza electromotriz de movimiento, ¿cierto? Es un termo netamente relativista, depende de la velocidad, fuerza electromotriz de movimiento. Este es un término que hace invariante los observables ante la transformación de Lorentz o ante la selección particular del sistema de referencia, ¿cierto? La que se llama la fuerza electromotriz móvil. Después nosotros vamos a ver que en efecto nosotros logramos obtener a partir de la ley de inducción de Faraday, simplemente considerando una espira móvil, logramos obtener este mismo término sin aplicar las transformaciones de Lorentz. Eso significa que la ley de inducción de Faraday en sí, per se, tiene una naturaleza relativista, ¿cierto? O sea que la ley de inducción de Faraday ya per se es Lorentz invariant, ¿cierto? Entonces acá definimos eh, la fuerza electromotriz móvil. Entonces, fuerza electromotriz móvil como EM' igual a la integral sobre gamma de V cruz B punto de L. Entonces, esta va a ser la fuerza electromotriz inducida sobre la espira debido a su movimiento y a su velocidad. Cuando la velocidad de la espira sea cero, pues entonces este término acá va a ser cero. Vamos a observar algo importante sobre la invarianza ante las transformaciones de Lorentz, y es lo que nosotros conocemos como el intervalo invariante, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a definir el intervalo invariante como dijimos que lo íbamos a definir para la actividad que ustedes entregaron el día martes, ¿cierto? Entonces, en el sistema de referencia, en el sistema de referencia no primado, entonces nosotros podemos definir un delta S al cuadrado que va a ser igual a
x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos c cuadrado t al cuadrado, ¿cierto? Mm, Esto no es un curso de relatividad, pero hay algunas cosas que uno sí debería de saber y debería, digamos, de poder expresar. Y es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un observador inercial en este sistema de referencia, digamos que esto es x1, esto es x2, esto es x3, entonces uno se puede hacer la pregunta, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿cómo está observando o cómo está percibiendo el observador inercial en el origen de este sistema de coordenadas los eventos que están sucediendo en otro sistema de coordenadas que se está alejando a la velocidad de la luz, ¿cierto? Básicamente, que lo va a estar percibiendo como una esfera, ¿cierto? En la medida que el sistema de referencia en movimiento se esté alejando, entonces, eh, digamos que el evento va a estar llegando al observador en el sistema no primado, ¿cierto? Entonces la información que está viajando de manera radial pareciera ser como una onda esférica que se está propagando en el espacio con un radio igual a la velocidad de la luz por el tiempo, que es la distancia que va a tomar la información que está en el sistema primado en llegar al sistema no primado, ¿cierto? Entonces, la ecuación de la esfera que define este problema de acá, nosotros tenemos que es x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado igual a c al cuadrado por t al cuadrado, que sería el radio de esa esfera. De acá nosotros podemos decir que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos c al cuadrado t al cuadrado es igual a 0. Esto es lo que se llama el intervalo invariante. Entonces, ¿cuál es la física de esto? La física de este problema será la siguiente, ¿cierto? La física de este problema será que si yo estoy también en el sistema primado, voy a estar percibiendo el mismo fenómeno, ya que el sistema no primado se va a estar desplazando a la velocidad de la luz, pero en dirección contraria con respecto al sistema primado. Entonces el fenómeno realmente es el mismo, ¿cierto? Entonces el sistema primado va a estar percibiendo la información que viaja a la velocidad de la luz del sistema no primado, ¿cierto? Información que está viajando una distancia de c por t, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso, como estamos en el sistema primado, entonces estamos midiendo t', ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener una esfera x1' cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado igual a c cuadrado t' cuadrado. ¿De dónde? Entonces, x1' cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado menos c cuadrado t' cuadrado igual a 0, ¿cierto? Ahora, debe de existir una transformación tal, ¿cierto? Debe existir una transformación tal que esta ecuación de esta esfera de acá, ay Dios santo, un segundo, chicos, que se me mete el negro ahí, entre los colorcitos preferidos, y pues con el negro no puedo escribir porque la plantilla es negra per se, ¿cierto? Entonces,
A ver, listo. Entonces, debe de existir una transformación, ¿cierto? De forma tal que yo pueda transformar la ecuación de una esfera en la ecuación de otra esfera, ¿cierto? Y esa básicamente es la transformación de Lorentz. Entonces, que tiene, como vemos acá, una implicación, digamos, relativista, digamos, bastante clara, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, básicamente, si nosotros consideramos el intervalo invariante en un sistema de coordenadas no primado, ¿cierto? X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado menos C cuadrado T cuadrado. Entonces es igual a em, lo siguiente. Entonces voy a reemplazar las transformaciones de Lorentz que habíamos planteado acá al inicio de la clase. Entonces esto es gamma. Vamos a tratar a gamma acá. Vamos a tratar a gamma como 1 sobre la raíz de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, x1 queda como x1' más la velocidad por el tiempo primado sobre la raíz de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, todo al cuadrado. X2 es igual a x2', o sea que esto es x2' cuadrado, esto es más x3' cuadrado, ¿cierto? Y acá entonces nosotros nos va a quedar menos c cuadrado por t cuadrado. Entonces t sería t' más v sobre c al cuadrado por x1' sobre 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado todo al cuadrado, ¿cierto? Eh, mm, listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar x1' al cuadrado más v al cuadrado t' al cuadrado más 2 x1' por v por t' sobre 1 menos v al cuadrado c al cuadrado, ¿cierto? Más x2' al cuadrado más x3' al cuadrado, y acá nos queda menos c al cuadrado, y acá entonces queda como t' al cuadrado más v al cuadrado c a la 4, x1' al cuadrado, ¿cierto? Entonces, más 2 que multiplica a v sobre c al cuadrado, x1' al cuadrado, t', perdón, x1' t'. Y esto entonces lo voy a dividir sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Bueno, la invarianza ahí, digamos que de pronto no parece estar tan clara, ¿cierto? Pero eso está más claro de lo que uno creería. Por ejemplo, observen una cosa. Acá, entonces voy a factorizar todo lo que tenga x' cuadrado, ¿cierto?
Entonces me queda x' cuadrado. De arriba me queda 1 sobre menos v cuadrado c cuadrado, ¿cierto? Y acá me queda menos c al cuadrado, factor de b al cuadrado sobre c a la 4, ¿cierto? Y cierro acá, ¿sí o no? Ah, bueno, y me falta naturalmente, a ver, quedaría como c al cuadrado sobre 1 menos v cuadrado c al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a v cuadrado sobre c a la 4, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Acá más x2' cuadrado más x3' cuadrado. Ahora lo que multiplica a t' cuadrado, ¿cierto? Entonces, a t' cuadrado, entonces voy a factorizar acá, voy a escribir más t' cuadrado factor de, arriba me queda v cuadrado sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado y abajo me queda menos c cuadrado, ¿cierto? Sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Ahora, ustedes pueden notar una cosa. Los términos donde se están multiplicando en cruz x1' y t', esta c cuadrado de acá, ¿sí o no? Esta c cuadrado que yo tengo acá, se cancela con esta c cuadrado de acá. Por lo tanto, esto acá queda con signo negativo, queda 2x' t' por v sobre 1 menos b cuadrado c cuadrado. Y acá queda 2x' t' por v, pero con signo contrario. O sea que este término de acá se cancela con este término de acá, ¿cierto? Ese era el término, digamos, más conflictivo de la expansión ahí o de la transformación. Listo. Bueno, muy bien. Regálenme un segundo. Bueno, chicos, muy bien. Entonces continuamos acá. Ustedes ya pueden ir verificando si lo que ustedes tienen más o menos corresponde con esto. Entonces, ¿qué hacemos acá? En esta parte vamos a multiplicar acá c cuadrado. Entonces nos queda x1' cuadrado. Nos queda c al cuadrado sobre c al cuadrado menos v al cuadrado. Este cuadrado se va, este 4 se va con este cuadrado de acá, el c al cuadrado se premultiplica acá, entonces esto quedaría acá menos v cuadrado, ¿cierto? Sobre c cuadrado menos v cuadrado, ¿sí o no? Y este término de acá, como ustedes pueden ver, es 1, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Eh, ahora, mm, este término de acá, que nosotros tenemos en este caso, voy a factorizar este menos de acá y el c cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar este término? Este término me va a quedar como menos c cuadrado, ¿sí o no? T' cuadrado, factor de, entonces queda 1 sobre 1 menos v cuadrado c cuadrado, ¿cierto? Menos v cuadrado dividido 1 menos v cuadrado sobre c al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, y acá
en este término que tiene v al cuadrado, acá necesitamos un c al cuadrado también, ¿cierto? Por la factorización. Y entonces sumamos lo que falta, entonces nos queda más x2' cuadrado más x3' cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Continuamos. Entonces el primer término da x1' cuadrado más los dos últimos x2' cuadrado más x3' cuadrado, ¿cierto? Listo. Y este otro término de acá, entonces va a quedar menos c cuadrado t' cuadrado por, entonces acá, bueno, básicamente que multiplico numerador y denominador por c cuadrado. Esto queda c cuadrado sobre c cuadrado menos v cuadrado menos, ¿cierto? Acá multiplico denominador y numerador por c cuadrado, o sea que esto queda v cuadrado sobre c cuadrado menos v cuadrado. Esto da 1. Y finalmente, entonces ustedes obtienen la invarianza del intervalo delta S, que es x1' cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado menos c cuadrado. Y hay una afirmación supremamente importante eh, sobre ese intervalo en relatividad especial. Entonces vamos a hacer en inglés, nosotros decimos claim, ¿cierto? Entonces claim, muy bien. Entonces el claim es el siguiente. ¿Qué es un claim? Un claim es como un reclamo, ¿cierto? Entonces acá estamos, digamos, haciendo es que no sé cómo será esto en español, un claim. Un claim sería, pues así científicamente hablando, sería como un reclamo, sería como ni tampoco argumento. Usted está diciendo que usted va a reclamar una, una, usted va a hipotetizar verdaderamente sobre algo y naturalmente la hipótesis es para ser verificada. Entonces dice así, vamos a escribir en inglés. All special relativity. All special relativity, ¿cierto? Is just the statement is just the statement that for two events R1 T1 and R2 T2, ¿cierto? The time measured, esto lo voy a escribir en rojo, esto es importante. The time measured by an observer ¿cierto? Esto también es importante, súper importante. ¿Qué es? Dice acá sí. Moving, ojo chicos, moving at constant velocity, ¿cierto? Move at constant velocity. ¿Sí o no? Between those two events. Is the proper time.
Entonces acá, is the proper time. Este es un tiempo que aparece mucho en la relatividad. The proper time. ¿Ok? Bueno, muy bien. Which can be written in terms of the invariant interval. Entonces, ese proper time que vamos a llamar tau, ¿cierto? Ese proper time que vamos a llamar tau, cumple básicamente con lo siguiente. Delta tau, que va a ser el tiempo entre dos eventos en el espacio-tiempo, esto va a ser igual a menos delta S al cuadrado, ¿cierto? Digamos que este claim es importante porque la relatividad especial de alguna forma se pudiera resumir, ¿cierto? En ese claim. Un segundo, chicos. Chicos, ¿ustedes me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, regálenme un segundo que el router que tengo se me acaba de apagar. Esto dar clase en la finca ha sido toda una aventura. Bueno, entonces hay algo más, digamos que la teoría especial de la relatividad, bueno, como les dije, habían dos cosas más que son muy importantes sobre la teoría especial de la relatividad. Digamos que el resto de los menesteres de la teoría especial de la relatividad, básicamente fundar un método teórico para las demás ramas de la física, ¿cierto? Entonces, y hay otras cosas, está también, por ejemplo, bueno, eso se lo deberíamos de ver. De pronto el martes, el teorema de la adición de velocidades, ¿cierto? Cómo se suman velocidades en la teoría especial de la relatividad, que no se suman de la misma forma como en la teoría galileana, ¿cierto? Eh, pero entonces vamos a ver una cosa, algo que las transformaciones de Galileo no pueden reproducir es la contracción de... Esto no lo puede hacer la transformación de Galileo. Y nosotros, entonces, queremos establecer una diferencia firme entre la mecánica galileana y la mecánica relativista, ¿cierto? La mecánica galileana, nosotros podríamos decir que es una mecánica no relativista. Ahora, si yo te, por ejemplo, supongamos que este observador inercial eh, es, vamos a etiquetar estos ejes así, etiquetémoslos ahora como Z, X y Y, ¿cierto? Y tenemos otro observador inercial por acá. Entonces, Z', X' y Y', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, supongamos que tenemos acá dos espacio-tiempo. Hay un evento ocurriendo en este punto y un evento ocurriendo en este otro. Digamos que este observador inercial quiere medir esos dos efectos. Es el mide la distancia que hay del origen de ese sistema de coordenadas a este punto y mide la distancia que hay del origen de ese sistema de coordenadas a este punto.
¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, la longitud, esa longitud que va a estar midiendo el observador inercial, esta longitud de acá será R1 menos R2 en magnitud, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la longitud que va a estar midiendo el otro observador inercial? Pues otro observador inercial, entonces naturalmente define una distancia a este primer punto en el espacio-tiempo, R1', y a este segundo punto en el espacio-tiempo, R2'. La pregunta es qué tanto se parecen entonces R1 menos R2 y R1' menos R2', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros utilizamos las transformaciones de Lorentz, vamos a hacerlo en una dimensión. Con las transformaciones de Lorentz, nosotros tenemos, por ejemplo, que X1 sería igual a ¿quién? A gamma por X1', ¿cierto? Más la velocidad por el tiempo prima. X2, que ya no es la coordenada X2, sino que simplemente es X en un segundo punto del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces esto es X2' más V por T'. Ahora, X1, entonces esto es X1' y X2', ¿cierto? Perdón, X1 y X2. Ahora, la longitud de ese segmento, según el observador inercial no primado, sería X1 menos X2, ¿cierto? Esta sería la longitud de ese segmento, entonces esto va a ser igual, se cancela gamma BT' con gamma BT' y esto me queda como gamma que multiplica a X1' menos X2', y X1' menos X2' simplemente es la longitud prima que estaría midiendo este observador, ¿cierto? De acá, nosotros podemos afirmar que la longitud que mide el observador primado, ¿cierto? Es igual a L sobre gamma, ¿sí o no? Y esto, donde gamma es mayor que 1, o por lo menos igual a 1 en el límite no relativista, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que la longitud observada o medida por el observador primado se contrae, ¿cierto? Longitud contraída. Ahora, si el electromagnetismo es Lorentz invariant, y esto es muy interesante, uno podría observar en la medida de que haya un observador que se esté desplazando a altas velocidades, ¿cierto? ¿Cómo se puede contraer la longitud? Es decir, por ejemplo, si usted tuviera una varilla, supongamos que usted tuviera una varilla con carga eléctrica. Esta varilla con carga eléctrica, ¿cómo la va a ver de longitud A? En la medida que el observador se comience a desplazar con una velocidad B comparable con la velocidad de la luz. ¿Esto qué significa? Que se va a estar desplazando a distancias supremamente grandes. Esta varilla se va a comenzar a comprimir hasta quedar como un punto. ¿Sí o no? Entonces, este es un resultado de la teoría especial de la relatividad. Y nosotros, la próxima clase, vamos a poder descubrir que ese resultado lo podemos reproducir perfectamente a partir de la ley de Coulomb, ¿cierto? Vamos a hacer, vamos a devolvernos al curso de electromagnetismo por una clase, ¿sí o no? Por una sola clase. Vamos a volver a varillas de carga, a fuerza entre varillas de carga, diferencial de carga, solo por una clase, ¿cierto? Nos vamos a trasladar en el tiempo al curso de electromagnetismo y ya ahora la perspectiva electrodinámica con relatividad especial, nosotros vamos a ver que realmente en electromagnetismo estábamos viendo relatividad especial, ¿sí o no? A partir de esta parte, la contracción de la longitud, ya después el próximo jueves vemos dilatación en el tiempo y veríamos dilatación en el tiempo y veríamos también
el teorema de la adición de velocidades, que eso es un teorema muy interesante, y entonces vamos a ver unas consecuencias bastante particulares que tiene la relatividad. Después, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la energía relativista, expansiones en el límite no relativista, y por último veríamos cinemática relativista, el efecto Compton y scattering, ¿cierto? Entonces, y ya con eso yo creo que quedaríamos listos con relatividad especial, unas 3 semanitas de relatividad especial, y diría yo que eso es bastante interesante como para un curso electrodinámico. Es un tema, se supone, de mecánica clásica. Ahora, por último, gamma. ¿Quién es gamma? Gamma, que es 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado tiende a 1 cuando v es muy inferior a la velocidad de la luz, o sea, cuando el observador inercial se está moviendo a velocidades no relativistas, ¿cierto? Este es el límite no relativista, este que yo tengo acá, cuando gamma tiende a 1. Entonces, cuando nosotros hablemos del límite no relativista, nos vamos a estar refiriendo a este límite de acá, cuando gamma tiende a 1. Tengan eso presente, escríbanlo por ahí, por si de pronto les sale en un quiz. Listo. Bueno, jovencitos, ya les he subido algunos videos. Me estoy atrasando de videos para que estén pendientes, por favor, del canal. Y entonces nos vemos el martes. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, Vale, profe. profe. Listo, profe. Ok, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Mañana les paso las notas de la actividad de ayer. Listo. Listo, Vale, profe. profe. Bueno, Profe, ¿me puede regalar 2 minutos, por favor? No, le puedo regalar 3, Vale, gracias. pero ni 2 ni 4, solo 3. Listo. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias. Buen fin de semana. igualmente, profe. Bueno, Listo, profe, profe, hasta nos luego. vemos ahorita. Gracias. Bueno. Profe, muchas gracias.